Hola, buenos días a todas las personas que os vais conectando. Abierto ya, vamos a esperar un par de minutos porque todavía sigue conectándose gente. Qué puntualidad. Ya tenemos 88 personas. Bueno, hoy hemos lanzado el seminario a En Punto, así que bueno, vamos a esperar todavía un minutito más porque todavía veo que sigue entrando algunas personas. Actualmente estamos 92 personas conectadas. Bueno, si os parece, podemos ir empezando. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí presentes a las 10 de la mañana de un lunes pospuente. Os agradecemos mucho la presencia. Bueno, hoy tenemos un seminario, un webinar que está dedicado a cómo medir la soledad y en este caso la importancia de elegir la herramienta correcta. Bueno, soy Adrián Tuñón, soy bueno, de la Secretaría Técnica del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada Soledades y bueno, tengo el gusto de moderar este webinario del día de hoy. Bueno, estamos muy contentos de teneros aquí en un tema de gran relevancia en nuestra sociedad actual. Cada vez hablamos más de la soledad. Parece que estamos en sociedades más individualistas donde estamos perdiendo algunas veces la capacidad o las habilidades para relacionarnos, sobre todo las nuevas generaciones, y también una merma también en la calidad de las relaciones. Entonces, sin embargo, creo que estamos cada vez con esta identificación de la soledad que pretendemos también abordar en este seminario. Cada vez se está poniendo más el foco en identificar la soledad y en responder a ella y en comenzar a poner soluciones. Y en este evento lo que queremos es, bueno, contribuir un poco al conocimiento sobre cómo identificar el problema, sobre todo en relación a la medición de la soledad. Así que reflexionaremos acerca del impacto que tiene la selección de las diversas metodologías de investigación que tenemos y de las diferentes herramientas de medición que, como vais a ver, en este webinario vamos a presentar algunas de ellas que nos parecen las más relevantes, pero hay otras más. Bueno, queremos que sea un seminario, bueno, didáctico, donde presentemos algunas bueno, de las herramientas que podemos utilizar para medir la soledad. Y esperamos que sea enriquecedora. Bueno, en primer lugar, os quería dar algunas instrucciones técnicas. Es un seminario online, que bueno, ya estamos bastante familiarizados con este tipo de seminarios, pero bueno, que sepáis que tenemos abajo está el chat, donde podáis ir comentando, realizando también algunas preguntas a los ponentes que pueda trasladar posteriormente. ¿Vale? O sea que tenemos un programa bastante completo, tenemos 1 hora y media. Lo vamos a estructurar en dos grandes bloques. Primero tendremos una conferencia marco enfocada a andar en la metodología cualitativa como la herramienta para medir la soledad, de la mano de Juan López Doblas, que es experto en investigación cualitativa y soledad no deseada. Y después de la mesa redonda tendremos tres participantes que nos hablarán de la medición de la soledad a través de diferentes escalas cuantitativas. Tenemos a Laura Colplanas como experta en la escala de Leuven y Oslo.
Juanma García González como experto en la escala de Yo y Sara Marsillas como experta en la sala de UCLA. Bueno, tenemos tres intervenciones de alto nivel que esperemos, bueno, van a aterrizar las reflexiones y van a presentar las diferentes escalas. Así que bueno, con esto doy paso a Matilde a nuestra presidenta del observatorio, para que haga la bienvenida. Muchas gracias a todos de nuevo por estar aquí. Gracias a ti. Eh, Adrián, ha sido muy preciso y rico en contenido. Buenos días a todos y a todas. Estamos, como os ha dicho Adrián Tuñón, ante una nueva reunión formativa del Observatorio Soledades. En esta ocasión, a propuesta del Grupo de Trabajo de Investigación y Conocimiento, recuerdo a las 122 personas que ya nos están siguiendo. Recuerdo que hemos creado dos grupos de trabajo, uno sobre políticas públicas y otro sobre investigación y conocimiento. Hace unos días hemos celebrado la primera reunión del grupo de políticas públicas y recuerdo para todos los oyentes y asistentes que nos permitió pensar sobre las claves para desarrollar una política pública ante las soledades, ante la soledad, y también para ver algunas respuestas transversales positivas, así como eh, mm, el uso de la tecnología, que en este caso la sanidad, está desarrollando para poder tener las personas sanitarias una política más proactiva y utilizar la tecnología de forma positiva también para los pacientes. Bueno, eh, el grupo de trabajo de investigación y conocimiento del que forma parte, como en el otro, tanto organizaciones del Comité Consultivo del Observatorio, que a mí me gusta insistir, son las grandes ONG sociales, y también de la economía social, como investigadores de universidades y de otros organismos e instituciones. Daremos la bienvenida, este es mi primer mensaje para todos, de forma especial para los 4 académicos que tenemos aquí, daremos la bienvenida a nuevos nombres de investigadores y investigadoras que nos permitan compartir conocimiento y trabajo teórico y práctico para formarnos y para realizar mejor nuestro trabajo de prevención y atención ante la soledad de las personas. De la soledad y también otros malestares sociales de los tiempos que vivimos, así como para dar a conocer y conocer todos buenas prácticas que nos hagan avanzar en lo que a mí me gusta llamar la sociedad cuidadora, pero igualitaria. También me gusta dejar siempre el mensaje que si no es igualitaria y se producen cambios importantes, no será un proyecto real que exista en las sociedades desarrolladas. Hoy tenemos a un ponente que también, como ha dicho Adrián, es experto en análisis cualitativos, también en el ámbito de las soledades, experto en técnicas de producción de información cualitativa en la sociología y en datos sociopolíticos. Se trata, como ya saben, de don Juan López Doblas, catedrático de Sociología de la Universidad de Granada. Va a hablarnos de lo adecuado de la metodología cualitativa para conocer mejor esta realidad y como su primera página del PowerPoint que hemos visto hasta empezar la sesión, de buenas prácticas y también de errores que no debemos repetir. El profesor López Doblas dirige además un máster de posgrado, sobre los problemas sociales en las sociedades avanzadas, donde estudian desde la pobreza, la desigualdad, el envejecimiento, las migraciones, la violencia. Bien, la verdad es que viendo ese programa de ese máster, apetece irse una temporadita a Granada, matricularse en el posgrado y disfrutar de tanta experiencia formativa. Sus artículos y libros son muchos
y desde el 18 está insistiendo, desde el 2018, veo yo que sus publicaciones de artículos están insistiendo en el sentimiento de la soledad en la vejez, de la viudez, la soledad y la salud en la vejez, de cómo se organizan y arreglan, escribe muy directamente, en la vida a las personas mayores, cuál es la realidad de las personas mayores que viven solas. Bueno, y por supuesto, hemos conocido siempre y hemos leído sus anuarios, sus artículos en los anuarios andaluces y también en los del Inserso. Todo esto lo digo para aquellas personas que no hayan estado en contacto con sus publicaciones, artículos o libros, para que sepan que estamos ante un gran académico. Te escuchamos, Juan, te escuchamos, profesor López Doblas. Muchas gracias, Matilde, por la presentación y gracias también al observatorio por ofrecerme esta oportunidad que allá por donde me invitan a dar conferencias, reitero, y es que cuando en el mundo universitario investigamos, lo hacemos precisamente en soledad. A veces en la soledad personal del despacho, donde estoy ahora, o en la soledad del grupo de investigación, pero nos encantan tener experiencia de difusión de resultados, tanto en ámbitos académicos o de intervención social como a la sociedad en general, ¿no? Y este es uno de ellos, con lo cual me siento cómodo, con muchas ganas de transmitir. Y además lo voy a hacer utilizando un vocabulario comprensible. No estamos en la universidad, estamos en la sociedad y creo que hay que ir al grano, porque este observatorio se ha creado en torno a un problema social que quizás en la sociedad española no está teniendo la visibilidad que debería, en gran medida porque parece que la soledad se entiende como un problema personal que toca a quien toca y debe resolverlo por sus propios medios personales o familiares. Esa visión, creo, comienza así de rotundo, que este observatorio y quienes estamos en él de un modo u otro y quienes intervenís, deberíamos ir cambiando de abajo arriba, quizás, para que, no digo que se cree un ministerio de la soledad como en otros lugares, pero al menos sí que exista más sensibilidad social hacia este grave problema social que además no afecta exclusivamente a las personas mayores, sino las últimas encuestas a nivel mundial, también en España, han revelado algo que no esperaba nadie, y es que la soledad en la pandemia se ha visto claramente, afecta en mayor medida, si cabe, a la gente joven, incluso a la infancia, ¿no? Es decir, es un problema que afecta a todas las personas, independientemente de su curso vital, y que tiene quizás menos marketing o menos popularidad, pero creo que deberíamos de ganar en ese sentido. Dicho esto, yo quiero aprovechar estos 15 minutos que tengo aproximadamente para enseñar o advertir o criticar también la investigación de la soledad, del sentimiento de soledad desde el ámbito cualitativo. Hay una presentación que preparé, que no sé si se la van a manejar desde el observatorio, yo personalmente, donde advierto, muy fácil, en primer lugar, de las ventajas que tiene la metodología cualitativa con respecto a la cuantitativa. ¿Podemos utilizar esa presentación o pregunto a la parte técnica del seminario? Sí, yo creo que estamos ahora manejando la presentación. Vale. Un momentito. Bueno, mientras yo sigo, la empiezo, ¿no? Perfecto. Lo que más sabemos de la soledad es la dimensión que tiene a nivel cuantitativo. Hay muchas encuestas, sobre todo escalas que miden la soledad de hace varias décadas, perfectamente validadas, y ofrecen una información muy interesante. De hecho, mis compañeros y mis compañeras que vienen a continuación van a hablar de ellas, de tres de las varias, son más, escalas que existen para medir la sociedad en términos cuantitativos y ofrecen una información muy buena. Lo primero que hacen es destacar su dimensión estadística, su prevalencia. También a quién afecta más. Yo decía antes, no solo las personas mayores, también los jóvenes, las jóvenes. Pero hay grupos, por ejemplo, por forma de convivencia o por estatus socioeconómico. Las encuestas revelan que hay una asociación entre menor recursos económicos y mayor incidencia del problema de la soledad. Grupo de riesgo, prevalencia, factores precursores de la soledad. Por ejemplo, las encuestas destacan que hay una estrecha asociación estadística entre problemas de salud física y sobre todo mental, particularmente la depresión,
y el sentimiento de soledad. Las encuestas sirven, pero hay que reconocer, y yo investigo también por encuestas, que llega un momento donde los resultados son reiterativos, porque todas las encuestas asocian positivamente vivir en solitario con la incidencia de la soledad. Todas las encuestas asocian menos recursos económicos con la incidencia de la soledad, una mayor. Todas las encuestas asocian la depresión con la soledad. Pero ya está, es decir, tienen, no sé si llamarlo debilidad o limitaciones o necesidad de complementación de la cualitativa, y aquí es donde quiero entrar, en el sentido de que esa flota que nos permitan comprender por qué, por ejemplo, la pobreza es un factor de riesgo del sentimiento de soledad. Y en ese sentido, en ese muro donde creo que se topa la metodología cuantitativa, porque a veces la discusión de los artículos son especulaciones de quien lo escribe, ¿no? Pero no se puede demostrar estadísticamente eso, hace falta escuchar a la gente. Y esa es la ventaja que ofrece la metodología cualitativa, particularmente en las técnicas que en sociología llamamos discursivas, que puede ser la entrevista o la reunión grupal, el grupo de discusión, ¿no? He sintetizado 4 o 5 ventajas, la retahíla podría multiplicarla, pero yo destacaría fundamentalmente que la metodología cualitativa ofrece la posibilidad de comprender el sentimiento de soledad de una manera holística. ¿Holística qué significa? Holística significa que a lo mejor el sentimiento de soledad lo sufre una persona pues porque tiene problemas de limitaciones, problemas de salud física y no puede, eso le lleva a una situación de aislamiento social, pero al mismo tiempo puede que existan problemas familiares o que la estructura familiar sea débil porque no tenga descendientes o si los tienen vivan fuera, pero al mismo tiempo a lo mejor es que no tiene suficientes recursos económicos para cubrir sus necesidades personales de cuidado. Esa es la visión holística, donde incluye, por ejemplo, fuentes, recursos, el vecindario, fuentes de apoyo social, contra la pandemia, servicios de proximidad. Es decir, te ofrece la posibilidad de estudiar el sentimiento o como cualquier otro problema social en su contexto. El todo cuanto acontece, todo cuanto en una entrevista, por ejemplo, salga a debate, todo puede aportar pistas interpretativas para comprender ese fenómeno social. Luego también otra ventaja es que yo lo tengo muy claro, a esta altura de mi experiencia, la soledad necesita entenderse dentro del curso vital de las personas y eso la metodología cualitativa te lo permite, comprenderla así. La persona que tenga 85 años, una broma, vivió la guerra civil y la posguerra y eso que en su infancia padeció o esa forma en que comprendió la vida, se socializó, eso lo lleva con 80, 85 y muere con esa información que las encuestas no te incluyen en el análisis del fenómeno, la cualitativa sí, o la perspectiva de género. Está claro que como sufre la soledad un hombre, no la sufre la mujer, y no estoy diciendo a quién afecta más, que eso daría para otro seminario. Simplemente estoy diciendo que te permite conducir una entrevista a un varón es diferente que conducir a una mujer. Y de hecho, a veces entrevistando uno, el sexo de quien entrevista, condiciona los contenidos. Todo eso tiene que tenerse en cuenta. Yo destacaría también de la ventaja de la metodología cualitativa que se puede practicar sin intermediario, es decir, sin personas que estén en un momento cuando se produce la información mientras tú estás en tu despacho. A mí me gusta, y hablo así, coger la mochila, echarme en el brazo y ir a los lugares donde se encuentra, donde vive la gente. Y a ser posible, lo he hecho cuando he podido, entrevistarle en su propio domicilio. Es la mejor manera de comprender cómo esa persona vive, porque la soledad, permítanme que le diga, la soledad tiene mirada y yo he tenido la oportunidad del último estudio, si queda tiempo algo, 2 minutos de lo presento, yo he tenido la posibilidad la sociedad tiene mirada, la sociedad tiene olor, la sociedad tiene sonido, y todo eso te lo permite la metodología cualitativa porque quien investiga, si quiere, y debe hacerlo así, yo se lo digo a mis estudiantes, no permitáis que el trabajo de campo cualitativo lo haga una empresa a las que subcontratéis o mandéis a alguien aquí en la universidad, una beca. Tienes que ser la persona que investiga, que es la que tiene, digamos, el marco teórico, los aspectos teóricos en la cabeza, que eso es fundamental también. Investigar la soledad tiene que ser o entrevistar a alguien que comprende, que haya leído antes sobre ella. Si no, no se aprovecha bien. Luego también es fundamental, y podemos pasar a la siguiente diapositiva, yo distingo para practicar bien la metodología cualitativa y evitar los errores que creo que comúnmente se cometen. Yo distinguiría el proceso de producción de información
cómo se realizan las entrevistas, cómo se realizan los grupos de discusión, cómo llego a esos discursos que luego transcribo, cómo produzco y luego cómo analizo. En el cómo produzco, la metodología cualitativa te ofrece la posibilidad, a mí me gusta utilizar herramientas cercanas a la gente, que permita a la gente expresarse en su vocabulario. Y en un tiempo pasado investigué por grupo de discusión, ahora por entrevista en profundidad, pero un tipo de entrevista concreto, porque hay formas diferentes de entrevistar y todas son científicas, pero creo que para la soledad la manera más adecuada de entenderla o de acercarse a ella tiene que ser de una manera comprensiva. Escuchar a la gente. He puesto personas mayores, pero podría poner personas jóvenes o personas de cualquier edad, hombres, mujeres, rurales, urbanos, etcétera, etcétera. Escuchar a la gente, porque en esta sociedad yo creo que vivimos, no sé si a un ritmo de vida muy intenso o no hemos vuelto a una sociedad muy individualista, pero parece que nadie escucha a nadie. Y cuando las personas, en el caso de personas mayores, que es lo que he investigado hasta ahora, te sientas delante de ellas y la persona capta de qué va eso de la entrevista, de la charla, de las conversaciones, la gente se siente cómoda. Llega un momento donde le apetece hablar de lo suyo y entonces es cuando se produce esa comprensión empática que debe ser el objetivo de la entrevista o grupo de discusión, hablo de la entrevista en profundidad que trate sobre este problema social, porque la gente se expresa libremente y no investigar por encuesta como ir a un restaurante con menú cerrado. Hay 3 platos y tú eliges uno de ellos. Tú eliges una categoría. Me siento muy solo, regular o bastante o lo que se pregunte. Aquí no. Esto es, como diría Jesús Ibáñez, un maestro de la metodología cualitativa, esto es tecnología abierta. Gente puede expresarse libremente y en su propio vocabulario. Y creo que eso es muy importante. Y luego son entrevistas, creo yo, para comprender la soledad, que tienen que enfocarse en el mundo interior de la persona. No pueden ser superficiales. No se trata de que no se puede ir a entrevistar con un guión de 25 preguntas para formularlas exactamente en ese orden a todas las personas que entrevistas. No, entrevista, yo creo que el guión tiene que llevarse no en papel, sino en la mente. Y entonces, en función de lo que la persona te vaya diciendo, tú te adaptas e intentas, esa es la clave, profundizar en ese mundo interior para que la persona se exprese y te permita comprender por qué hace lo que hace, para prevenir la soledad, por ejemplo, o para, a veces no se combate, ¿no? O porque piensa lo que piensa. Enfocada a su mundo interior, como digo, y luego en las entrevistas es fundamental también ir con la mente muy abierta y muy despierta para en todo momento, un verbo que a mí me encanta para explicar lo que es la entrevista comprensiva, que es la improvisación. En la entrevista tú tienes que adaptarte a lo que se va diciendo ahí, buscando la profundización, pero por ejemplo, los temas van saliendo en cada entrevista, es un mundo. Y a lo mejor la relación entre la economía y la soledad, al primer entrevistado, nos aborda en el minuto. A mí me gusta pasar la entrevista diciendo qué tal, cómo se encuentra usted. Y hay gente que te dice, me encuentro muy mal porque no llego a fin de mes. Y rompe por ahí, digamos, la entrevista. Tú te adaptas y la conduces por ahí. Pero otra gente te dice, oye, me encuentro muy bien porque, no sé, tengo todo lo que necesito y tal. Y a lo mejor el tema de la soledad sale más adelante. O a lo mejor son gente que tiene un tema muy interesante. Yo voy a escribir ahora sobre él. Personas mayores que no sienten soledad, pero no la sienten porque es como si estuvieran inmunizadas ante la soledad. No solo es resiliencia, son muchos factores más, ¿no? Entonces, cada entrevista, cada persona es diferente, cada entrevista es un mundo, y creo que en el proceso de producción de información tenemos que ir con estas directrices que estoy expresando y no con un guión, y eso es un mal uso, creo, entiendo, que se hace de la práctica de la metodología cualitativa. Y es que a veces la entrevista pues no la hace quien investiga, sino que a lo mejor gente que no está muy metida en el tema, y luego, sobre todo, que va pensando que entrevistar es aplicar un guión. Y eso es un gravísimo error. Eso lo hacen las encuestas, las escalas, y tienen que hacerlo así. Pero yo creo que las entrevistas, para que rindan bien, en este fenómeno, este problema social que es la soledad, hay que ir de esta manera abierta, ¿no? Como digo, ¿no? Desde luego, fundamental la experiencia, la formación ante todo, ¿eh? Porque creo que quien investiga debe tener un conocimiento en metodología básico, al menos, y si no ha ido por la universidad, si no ha pasado por la universidad, de manera autodidacta, pero saber que no vale cualquier cosa. No vale cualquier cosa, sino que existe una directriz, un rigor, y ahora voy a pasar al análisis, que es el verdadero talón de Aquiles de la metodología cualitativa, analizando la soledad y cualquier otro problema social, ¿no?
que es el análisis, el que hago con esos materiales. La experiencia es un grado, eso está claro. Yo, por ejemplo, en el último estudio, he hablado 2 minutos, como digo, hemos hecho ni más ni menos que 102 entrevistas. Y cuando las transcribo y ahora las analizo, me di cuenta que las últimas 20 o 30 son mucho mejores que las primeras 10 o 15. Es decir, que uno incluso, ensayando el instrumento, al final te va haciendo con un estilo y eso lo hace el andar, el trabajo, la experiencia, ¿no? Por eso lo quería destacar también, ¿no? Abiertamente, el análisis, decía y reitero, es el talón de Aquiles de la metodología cualitativa porque no tenemos protocolos como disfrutan la encuesta, la investigación cuantitativa de análisis. Y el análisis es un análisis abierto, pero abierto no significa que todo valga, porque eso forma parte del maltrato de la metodología cualitativa. Por ejemplo, no puede ser que se entreviste y no se transcriba literalmente lo dicho. Transcribir es una tarea muy pesada, pero muy fecunda en el análisis, porque el análisis cualitativo transcurre a lo largo de todo el proceso de investigación, no solamente en la parte final, cuando ya he hecho toda la entrevista, sino que yo, cuando entrevisto, mientras escucho a la gente, también analizo, porque he escuchado el día anterior y la semana anterior y ya va acumulando esa información y la mente empieza a crear pistas interpretativas. Y luego, cuando transcribes, también analizas, ¿no? Por eso la transcripción, una entrevista de 1 hora, pues tirarte 8 transcribiendo, pues hay programas informáticos que te lo aceleran, ¿no? Pero que eso no puede evitarse, eso para empezar, ¿no? Y hay quien hace entrevistas y luego evita la transcripción y extrae ideas sueltas o frases sueltas, descontextualiza. Y creo que eso es un mal uso de la metodología cualitativa, ¿no? Creo que, y estoy convencido, que el análisis cualitativo la tenemos que exigir transparencia si buscamos la credibilidad. Alguien, yo lo veo en los TFG, en los TFM del máster, ¿no? Que alguien dice, he hecho 5 entrevistas. Y luego no dice cómo lo ha analizado, sino que empieza diciendo resultados. Y son magníficos los resultados, grandilocuentes, parece que ha descubierto, pero no tiene ninguna credibilidad, porque no dice cómo ha cocinado eso. Y la metodología cualitativa se presta a, voy a decir algo muy fuerte, a antes del trabajo de campo, antes de hacer la entrevista, tú tener tus prejuicios en mente. Entrevistar y decir, anda, esta frase pasaba por aquí, pero me viene bien para justificar lo que yo pensaba antes. Y así no se puede funcionar. El análisis cualitativo tiene que ser inductivo. Obtener buenos materiales de campo, muchas entrevistas, profundas entrevistas, sinceras entrevistas, y cuando tengas todo eso, a partir de ahí, desde ahí, construye la teoría. A ver, hay formas diferentes, teorías diferentes de analizar los datos, pero existen, y algunas hay que utilizar. Yo, la que empleo es la teoría fundamentada, que, bueno, no viendo una lección de metodología, pero esto viene de largo, hace un siglo, en la Escuela de Chicago. En concreto, me gusta más, creo que para el sentimiento de soledad, la perspectiva constructivista, donde el énfasis es eso, lo que están leyendo, una atención minuciosa de los datos. En el trabajo de campo de este proyecto, que ahora hablo enseguida, para rematar, ¿no? Y brevemente, nosotros hemos tardado 18 meses desde que se inició el trabajo de campo hasta que lo concluimos, 18 meses. Pero claro, no entrevistando a diario, sino por fases. La teoría fundamentada dicta que se hagan entrevistas, se transcriban de inmediato, incluso se codifiquen, y con todo eso se vuelva otra vez a hacer entrevistas en trabajo de campo con más orientación, seguirlo desarrollando, ¿no? Y luego obtener mucho conocimiento muy abundante. A ver, en la metodología cualitativa también, errores frecuentes. Hay que utilizar un procedimiento de muestreo. Hay diversos, están en los manuales, hay que formarse si no se tiene ese conocimiento. Pero tú no puedes entrevistar saliendo a la calle, primero que pase, y ya tengo 15, corto. No, hay que ser transparentes también en cómo has producido la información, cómo has desarrollado el muestreo, ¿no? El muestreo de la teoría fundamental es un muestreo que se llama teórico, son conceptos técnicos, y tú vas teniendo información, hay categorías teóricas cuando codificas, en fin, términos más técnicos, y llega un momento donde, por ejemplo, relación entre economía y soledad. Tú haces una entrevista, otra, y vas recopilando información. Y llega un punto donde eso es subjetivo, investigas, decides que ya hay saturación teórica, que ya te están repitiendo las mismas cosas, con lo cual ya tienes suficiente de eso. Pero a lo mejor no de los conflictos familiares y la relación con el sentimiento de soledad, y tienes que seguir haciendo entrevistas. Pero ese tipo de personas, gente que sufre problemas familiares, para comprender ese factor como causa de la soledad, ¿no? A ver, no hay que ir
en metodología cualitativa con hipótesis preconcebidas. Yo creo que no sirven para nada, sino incluso son contraproducentes, porque aquí no se trata de buscar deliberadamente algo. Se trata de descubrir, ir descubriendo según la gente te va contando cosas. Entonces las teorías, las hipótesis, se generan, tú generas hipótesis, tú generas propuestas teóricas una vez de que has acabado el trabajo de campo y estás analizando, pero no comprueba ninguna hipótesis. Yo creo que la metodología cualitativa se tiene que utilizar así, ¿no? Y luego, en teoría fundamentada, hay procedimiento riguroso, método comparativo constante, que te permite, cuando has transcrito, codificar, organizar las informaciones y en función de comparar, no sé, lo que dicen los varones, lo que dicen las mujeres, o lo que dicen la gente recién jubilada de la Soledad con la que tiene 90 años, o etcétera, 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 vas comparando constantemente. Es un proceso, la teoría fundamentada, con 3 etapas de codificación abierta, sea selectiva, que no voy a desarrollar aquí, pero que tómenselo en serio si quieren investigar sobre el sentimiento de soledad. No vale de cualquier manera, estoy a punto de concluir mi exposición, sino que sea por grupo de discusión o sea por entrevistas, pero incluso hasta eso no da igual una cosa que otra. Yo, por ejemplo, siempre he investigado por grupo de discusión, pero por accidente, por la pandemia, por la COVID, porque en este proyecto no pudimos entrevistar por grupo de discusión, habrá distanciamiento social, etcétera, etcétera, y nos vimos obligados, bueno, a modificar la herramienta analítica. Y yo he descubierto que las entrevistas personales en profundidad comprensiva, del modo que he explicado anteriormente, es una herramienta mucho más fecunda que el grupo de discusión, porque te permite confesiones más profundas. La gente en un grupo de discusión no te dice abiertamente: tengo un conflicto gravísimo con mi hija y con mi hijo, o porque soy persona divorciada y vi lazo hace tiempo y eso me hace inaguantable mi vida y ideación del suicidio. Eso no te lo cuenta en un grupo de discusión la gente, pero una entrevista sí. Y en nuestro trabajo de campo de este estudio, que pueden leer, ¿no?, cientos de entrevistas, que decía, como los autores, Nadia Esconde, compañera de Psicología Social, y yo, llegando a la teoría fundamentada, hemos descubierto y nos han contado cosas que a veces dicen: oye, por favor, que no se entere de mi hija. Esto dice usted que no lo va a escuchar nadie, ¿no? Evidentemente, la entrevista hay que garantizar el anonimato, la confidencialidad. Esos protocolos existen y hay que aplicarlos también, que lo he dicho, pero lo comento ahora. Pero cuando entrevistas tienen, ¿cuánto dura una entrevista? No sé, 40 minutos, de ahí para arriba, 15 minutos no puede ser. Y a veces se prolongan más allá de la hora. Perfecta, una hora puede ser perfecta. Y son entrevistas que, sí, confesiones, gente te cuenta cosas, son entrevistas que van de menos a más. Al principio cuesta romper el hielo. Por eso yo creo que hay que empezar entrevistando diciendo qué tal, cómo se encuentra usted, cosas facilonas, cosas de tal, para romper el hielo, como digo, y luego los temas van saliendo solos. Y a veces en la entrevista, y acabo con esto, nosotros hemos encontrado en muchas de ellas una satisfacción para la gente que ha participado, porque comentándote sus problemas, su vida, su soledad, pues es una especie de desahogo emocional. Incluso han tenido una finalidad terapéutica. Hay personas que no han dicho: me gusta terminar la entrevista diciendo qué tal, qué le ha parecido. Y hay personas que al cabo de la hora han dicho: oye, genial, fantástico, me ha servido. Estuve una vez en la psicóloga cuando enviudé o cuando tal, y luego una segunda vez que fui al taller de tal y también me escuchó alguien. Y esta es la tercera vez que me ha escuchado alguien. Con lo cual, venga usted mañana si quiere, por favor, porque creo que esto, es decir, se queda ese trasfondo de satisfacción que te aporta la metodología cualitativa como ventaja. ¿Cómo se aplican las encuestas? No lo hago con ningún tipo de investigo por encuesta y lo hago muy gustosamente. Pero las encuestas, a ver, ¿qué se ha hecho en pandemia? Lo tengo que decir. ¿Qué se ha hecho en pandemia para investigar la soledad? En épocas de confinamiento, muchas encuestas, ojo, no telefónicas, encuestas online, que te llegan por correo electrónico. Y esas encuestas han dicho que las personas mayores, pues la soledad les ha afectado poco, porque son muy resilientes. Eso por encuestas online. Pues yo, de las 102 personas que he entrevistado, y ha sido muy diversa por nivel educativo, por ingresos, por hábitat, 18 meses, 16 localidades, que no nos hemos quedado en Granada, 16 localidades, pueblos, ciudades. Yo diría, y no he hecho el recuento, que el 60 o el 70% no tienen internet en casa. Y me han confesado, es que le he visto la cara, le hemos visto la cara a la soledad.
Esas personas no han podido responder a esa encuesta. Y esas personas son las que más solas se han sentido. ¿Cuál? Esas encuestas, yo no digo que no tengan validez, sálveme Dios, no. Digo que, a ver, que la metodología es fundamental y que el seminario va de cómo se producen los datos. Y creo que estas cosas, quienes investigamos, debemos de tenerlas muy en cuenta porque seamos transparentes. Que luego nos gusta publicar, nos gusta salir en los medios, nos gusta andar, pero oye, ética profesional. ¿Cómo ha utilizado, cómo ha producido los datos? Y desde luego, este problema social y acabo, no problema personal, tiene que ganar en credibilidad si quienes lo investigamos o quien intervenimos no lo tomamos en serio, tenemos que dar ejemplo. Y creo que en este sentido, esta especie de estos seminarios, estos puntos de encuentro entre quienes investigamos, quienes intervenimos, son muy importantes. Acabo ya, no sé si me he pasado de tiempo, corto seguro que no me he quedado, pero muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por su atención y quedo abierto a las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias, Juan. Nada, agradecerte muchísimo por tu intervención, que ha sido muy rica, poniendo un poco el marco de la investigación cualitativa, qué es lo que aporta, cómo se hace una entrevista y luego también la importancia del análisis de los resultados. Así que gracias también por bajar un poco, aterrizar esto en que son cuestiones algunas veces más técnicas con una comunicación bastante asequible y creo que se ha entendido muy bien. Te quería lanzar una pregunta para acabar y después ya en el turno final, si tenemos tiempo, te lanzaremos alguna otra pregunta más. Pero has hablado de que aporta la investigación cualitativa, poniéndonos un poco en la piel de entidades sociales o administración pública que tenga programas directos de intervención con las personas. ¿Qué es lo que puede aportar el conocimiento de la soledad desde un enfoque cualitativo, sobre todo de cara a la intervención? Has hablado de esa profundización, pero ¿qué cuestiones o informaciones clave piensas que les puede aportar, sobre todo de cara a los programas que tienen con las personas en la intervención? Y luego una segunda pregunta. Has hablado de las entrevistas. ¿Qué consejo tienes un poco para adaptar o cómo enfocar las entrevistas según los grupos de edad? Porque entiendo que es diferente a hablar en caso de las personas mayores, en el caso de las personas jóvenes, bueno, en el caso de los diferentes grupos de edad. Gracias, Adrián, por las preguntas. En cuanto a la primera, yo, si estuviese en una entidad de intervención social y la soledad fuese uno de los temas que me importase y tuviese que desarrollar acciones, lo primero que haría es conocerla científicamente, es decir, y no limitándonos a lo que se ha publicado en España, porque vivimos en un mundo global y el tema es un problema mundial, ministerio en otros países, etcétera, etcétera. Entonces, a veces nos quedamos en lo local y encontramos los 4 autores que investigamos en España y a veces siempre decimos lo mismo, por lo cual te enriquece mucho si lees estudios, investigaciones, experiencias de otros colegas fuera de España. Entonces yo recomendaría que se hiciese el esfuerzo, que a veces no se tiene en medio, lo entiendo, pero de conocer lo que la investigación ha aportado. Y luego están tus usuarios o tu marco de actuación. Entonces, que a lo mejor tiene una singularidad de, claro, yo no estoy convencido de que si tú entrevistas a tus usuarios o tus personas que van a tu ONG o son miembros de tu... Claro, ahí se rompe algo que en metodología de los manuales te dicen que debe de cuidarse, que es el anonimato, la confidencialidad, o incluso una ventaja se pierde, que es el ser extraño. La entrevista a nosotros nos han confesado cosas muy profundas porque saben que no lo iban a ver nunca más en la vida, es decir, que somos extraños y el rol de extraña, es muy efectivo cuando se analizan este tipo de problemas. Si tú entrevistas a gente alrededor tuya, no lo tienes, con lo cual no sé hasta qué punto la investigación hecha desde una ONG a su tal, no sé, hay que explorarlo, ¿no? Hay que explorarlo. Y luego, desde luego, entrevistar a una persona mayor de 90 años no tiene nada que ver con entrevistar a una persona de 68 o 72. Y no tiene nada que ver con entrevistar a una persona de 40 y menos a una persona joven. Nosotros vamos a empezar a analizar, a investigar la soledad en la juventud, pero desde luego le estamos dando mucha vuelta sobre
sobre cómo conducirla. Porque una persona mayor son facilitadoras de que persona mayor rompe el hielo y se te abre y te amolda y tal. Pero mi experiencia en los TFM o TFG que he dirigido, estudiantes que han hecho lo propio con gente joven, es que a veces no salen porque, no sé, hay que explorarlo, ¿no? Hay que explorarlo. Creo que desde ese punto de ir sin guión en la mente, adaptándote a, es importante tener eso en cuenta. Perdón, que estaba en silencio. Te decía muchísimas gracias, Juan, por las respuestas que creo que han sido muy clarificadoras. Y bueno, al final lo que dices es un proceso de conocimiento y bueno, si tenemos tiempo en la parte final, lanzaremos algunas preguntas más. Es que nada, de nuevo agradecerte tu ponencia y ahora vamos a pasar al segundo bloque de este seminario que tiene que ver con la metodología cuantitativa. eh, Tenemos a tres personas también investigadores muy relevantes de la soledad no deseada en nuestro país, que nos van a presentar algunas de las herramientas cuantitativas, algunas de las escalas que se utilizan, más utilizadas para medir la soledad. Y bueno, tenemos a tres personas. La primera de ellas es Laura Coll, que es doctorada en salud pública y licenciada en medicina. Es profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Salud Comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar de la Universidad de Vic y Universidad Central de Cataluña. En materia de soledad, por parte de Laura Coll, destacamos su participación en el proyecto Recetas, que es un proyecto muy interesante que vamos a poner el link en el chat, que se trata de la prescripción social basada en la naturaleza como manera de reducir la soledad. Bueno, como vemos, se van incorporando diferentes perspectivas y a la hora del abordaje de la soledad. Y luego tiene otros estudios como soledad, apoyo social y participación de las personas mayores desde una perspectiva de salud mental o soledad social y emocional de las personas mayores que viven en residencias geriátricas. Ella nos va a presentar la escala de Leuven y la escala de Oslo. Posteriormente vamos a tener a Juanma García González, que es licenciado en Sociología y diplomado en Estadística por la Universidad de Salamanca y doctor en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo Olavide y es director de la Cátedra Cruz Roja de Estudios sobre Soledad No Deseada. También está trabajando y ha trabajado mucho sobre el estudio de la soledad y destacamos un par de estudios como es el estudio de soledad no deseada en personas mayores de 55 años de Andalucía o la soledad no deseada en residencias de mayores en Andalucía. Eh, Así que, bueno, y finalmente tenemos a Sara Marsilla, que es doctora en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela, máster universitario en gerontología y máster en psicología de las organizaciones. Bueno, es investigadora de la Fundación Matía, donde desarrolla y participa en proyectos nacionales e internacionales relacionados con las soledades, esfera emocional, envejecimiento activo y combinando metodologías de investigación y co-creación. Y en materia de soledad, bueno, destacamos su participación en el proyecto de Bacarda de AC, que es Soledades, del que uno de nuestros seminarios que hicimos presentando también la iniciativa, que es por parte de la Diputación de Álava, forma parte de esta escuela de Soledades. Y luego también destacamos pues, otro estudio, por ejemplo, como Relaciones y sentido de la vida en la vejez, donde también aborda cuestiones relacionadas con la soledad. Así que, bueno, invitamos en el chat a las personas que podáis participar. Vamos a ir dando paso a cada una de nuestros ponentes. Así que nada, saludo ya a Laura Coll para que nos presente las escalas de Leuven y la escala de Oslo. Hola, buenos días. Gracias, Adrián, y gracias al Observatorio por haber contado conmigo, presentando en este caso escalas. Os diría que me alegro mucho de vuestra llamada para participar en este seminario, pero diría que todavía me alegré más cuando vi el programa y vi que la conferencia marco era sobre metodología cualitativa.
con lo cual había las escalas, que es importante contarlas, pero poner este énfasis, además como conferencia marco sobre cualitativa, creo que es un acto de mucha importancia desde el observatorio y os felicito por eso, pero yo me dedicaré a defender mis dos escalas, digamos, que es lo que me toca, ¿no? Pero muy fan de los métodos mixtos y encantada de haber escuchado a Juan López Doblas con todas sus aportaciones y sus críticas también, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de dos escalas que no son exactamente de soledad, sino de apoyo social, pero el apoyo social, como veis, no es como la cara en positivo, es la parte de la conexión social. Ahora se habla mucho de conexión social, ¿no? Pues es la parte dura, la parte súper, hiper importante para no tener soledad, es contar con este apoyo social, ¿no? Por eso es importante también conocerlo, medirlo. Y os presento dos escalas porque son parecidas pero complementarias y creo que sobre todo hay, más allá de la escala en sí, es interesante tener en cuenta los conceptos que hay detrás y esto tanto sirve como conceptualización, como base, digamos, un poco teórica que puede orientar a la cualitativa, como para el uso específico de estas dos escalas, ¿no? Empezamos por la escala de Luben en la siguiente diapositiva. Entrando en Luben. Luben es una escala internacionalmente muy utilizada, no se podría hacer este seminario sin hablar de la escala de Luben, diría yo, ¿no? Mide la red, es la red social de apoyo. ¿Qué red? ¿Qué personas? ¿Cuántas personas hay alrededor de esta persona? Por lo tanto, es la escala más objetiva. Podríamos casi ver a la persona y decir, mira, son tres. Son dos, ¿no? Es la más objetiva de todas las escalas que vamos a ver. Y ya sabéis que la soledad es subjetiva, por lo tanto esto es súper importante, pero puede ser que nos interese, aparte de saber la vivencia, la subjetividad, tener también una idea de cómo es físicamente esta red, de cuántas son estas personas que la componen para contrastar con cómo lo percibe la persona, que ya sabemos que puede ser muy diferente. La parte de cuántas, de cómo lo vive, lo percibe la persona. En definitiva, esta escala tiene tres versiones. La más larga es de 18 ítems, que también está validada en español. La R de 12 preguntas y la que se usa más es la de 6 ítems. Abreviada es la LSNS 6, que es la más utilizada y la más breve y que con esta debería bastar. Tiene un punto de corte que nos ayuda a identificar, a cribar si hay un riesgo de aislamiento social en la persona, que luego veremos el porqué. Y lo que hacen las tres escalas es diferenciar los ámbitos, el familiar del no familiar, ¿no? Es cuántas personas hay allí de apoyo en el ámbito familiar y cuántas en el no familiar. En la más larga de 18 separa incluso vecinos de amigos y en cambio las otras dos que son más cortas combina el familiar con el no familiar, donde mezcla vecinos y amigos. Aquí tenéis a ver, si vamos atrás, no, espera, ¿dónde estábamos antes? No sé si hay la última frase, tiro una para atrás. Eso, como os decía, nos ayuda a identificar, cuando sabemos esta red de cuántas personas se constituye, se mojan, ¿no? Y dicen, pues a partir de este punto de corte creemos que puede haber un riesgo de aislamiento social. Por eso identifica a estas personas con poco apoyo. Y ahora sí vamos a la siguiente diapositiva donde veremos la escala, veréis qué tipo de preguntas hace. Hace las mismas preguntas, estas mismas tres, sobre la familia y las mismas tres sobre la no familia, que serían amigos, vecinos y cualquier otra relación que pueda entrar aquí, ¿no? Nos pregunta con cuántos, veis, va de cuántos, ¿eh? Con cuántos familiares se reúne o tiene noticias de ellos al menos una vez al mes, con cuánto se siente lo suficientemente cómodo para hablar sobre asuntos personales y sobre cuántos se siente suficientemente cercano para llamarlos cuando necesita ayuda. O sea, preguntas sobre apoyo social, pero la respuesta, veis, es muy cuanti, es muy ninguno, 1, 2, 3, 4, 5, de 5 a 8 o más. ¿Sí? Con lo cual nos está diciendo cómo es, cuántas personas hay en esta red. Y las mismas preguntas las hace a las no familiares, los no familiares. Y si os fijáis, el punto de corte que nos dice para aislamiento social es, si tú pusieras 2 en cada uno, ¿veis? Si pusiéramos 2, en todos los ítems fuéramos 2,
tendríamos 2 puntos en cada uno y llegaríamos a 12. Y nos dice, si tienes menos de 12, ahí hay riesgo de aislamiento social, porque consideran que si tú solo tienes una persona con la que puedes contar cuando tienes problemas, tu red puede ser frágil, porque si esa persona fallara, podría ser que no tuvieras suficiente apoyo. Esta es la idea sencilla, ciertamente sencilla, pero clara de la escala. Si tienes en alguno de los ítems solo una persona, puedes estar en peligro de perder este apoyo. En cambio, diría la idea es tener siempre como mínimo 2, es lo que te da una suficiente amplitud de apoyo para que siempre tengas alguien que te dé apoyo. Seguimos avanzando. Avanzamos en la siguiente. Ahora cambiamos la escala. Vamos a Oslo. Oslo sí que va directamente a medir el apoyo social percibido. ¿Cómo es este apoyo? ¿Es muy alto, es muy bajo, es pobre, es mediano? Ya no va de cuántas personas, de cómo es esta red de apoyo, sino del apoyo que ha percibido esta persona. No os he comentado, pero Luben es específico de personas mayores que residen en la comunidad. En cambio, aquí estamos ante una escala que es de la población general, incluso se ha aplicado en adolescentes. Tiene 3 ítems, ahora los veremos, 3 ítems diferentes, pero sepáis que estos 3 ítems son de analizar una encuesta muy grande en Oslo, en Noruega, 12 preguntas, y vieron que con estas 3 ya teníamos una idea de toda la red social, del apoyo social, que con estas 3 bastaba y no hacía falta preguntarlas. Es algo que se hace mucho en las escalas, ¿no? Cuanto más breves mejor, y vamos simplificando bien cuáles son los ítems que nos representan los otros ítems para ahorrar el tiempo, ¿no? Que es justo el contrario que los que se hacen cualitativa, y por eso es tan interesante compatibilizar los métodos y aprender de los dos, ¿no? Si vamos a la escala en sí, a ver la siguiente diapositiva, aquí tenemos las preguntas, ¿no? ¿Cuán fácil es para usted obtener ayuda de los vecinos si usted llegara a necesitarla? ¿Ves? Aquí va directamente al vecindario, ¿eh? Y aquí no nos habla de cuántos. Es muy fácil, es difícil, es muy difícil. Aquí habla de ese otro tipo de respuestas. Aquí sé que en la segunda vamos a cuántas personas son tan cercanas a usted que podría contar con ellos si tuviera problemas serios. En esto se parecen las dos escalas. Y cuánta gente se preocupa realmente de cómo lo está oyendo a usted. Y aquí no nos habla de números, pero sí de si mucha, alguna, no sabe, poca o ninguna. Todos estos números los suma, los resultados los suma, y al final tenemos esta escala que nos dice si el apoyo social de esta persona es pobre, es medio o es alto. Si pasamos a la siguiente, bueno, sepáis que de escalas de apoyo social percibidas hay muchísimas más. La de Oslo es una, muy breve, con 3 preguntas, muy usada internacionalmente, pero podéis encontrar muchas otras. Y luego, ¿no? A ver si Adrián nos puede pasar un link, porque ha habido nos ha llegado justo hoy un reporte que engloba cuántas escalas hay para cuantificar la conexión social y la soledad, y se han identificado en inglés internacionalmente 50 escalas. Ahora deberíamos hacer el trabajo de ver cuántas están validadas en español y cómo son, pero hay más de 50 escalas en este ámbito, y hay muchas de apoyo social. En definitiva, estas dos escalas se complementan porque miden aspectos, como hemos visto, relacionados, pero un poco diferentes. Una va más a la red y la otra es a la cantidad de apoyo. Es muy importante a la hora de decidir si hay que usar estas escalas o otras, ver bien cómo se formulan, porque sí que en cuanto al uso de escalas, las preguntas hay que hacer esas preguntas. Luego hay que ver si realmente, tal y como preguntan este apoyo social, esta red, es eso lo que queremos saber o no. Si estas preguntas, tal y como están formuladas, nos permitirán medir el efecto de nuestra intervención o no, por ejemplo. Raramente una intervención tiene efecto en el ámbito familiar y en el no familiar. A lo mejor sí que hay intervenciones que vayan en todos los ámbitos, pero si no, tenemos que tener en cuenta que solo mejorará el ámbito que estemos interviniendo. Por eso nos puede ayudar a identificar qué escala nos va mejor, y las dos nos pueden ayudar a entender cómo es. Estas personas que estamos entrevistando, estas personas donde estamos interviniendo,
cuál es su red, cuál es el nivel de apoyo social percibido al empezar. O sea, más allá de ver si esto cambia, que a lo mejor no cambia, porque eso, ¿no? A lo mejor no tenemos impacto en su red familiar y solo estamos intentando que tengan más amigos, como es el caso de las recetas. Igualmente nos puede ser de mucha utilidad entender cuál es el punto de partida, hasta qué punto estas personas estaban en riesgo de aislamiento o tenían un apoyo social más fuerte o más débil, más allá de sentirse más o menos solas. Yo creo que hasta aquí sería mi presentación. Más gracias, Laura. Eh, Bueno, decir justo en relación a lo que has dicho antes del listado de escalas, lo acabamos de poner el enlace en el chat. Como ha dicho Laura, son creo que algo más de 50 escalas que se han identificado. Bueno, esto es una recopilación que ha hecho el GIR, que es la Iniciativa Global sobre Soledad y Conexión, que bueno, que está compuesta por organizaciones nacionales que trabajan sobre la soledad no deseada. Entre ellas en España, el Observatorio formamos parte de esta iniciativa y bueno, creemos que puede ser, como ha dicho Laura, veis, aquí estamos presentando algunas de las escalas, pero hay muchísimas más escalas. Por eso también nos parece de interés importante bueno, que se vayan conociendo algunas de las más destacadas, como estamos haciendo en este webinario. Te quería lanzar una pregunta, Laura. Muchísimas gracias por tu intervención, que creo que ha sido muy clara. Em, eh, bueno, estas escalas miden, como has dicho, la red de apoyo social. Te quería preguntar si, bueno, este es un aspecto de la soledad. Te quería preguntar si estas escalas se utilizan únicamente, estas dos escalas, para medir la soledad o se hacen muchas veces en combinación con otras escalas que quizás miden la soledad desde otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo identificando de manera quizás más directa el sentimiento de soledad subjetiva, por ejemplo. Bueno, que nos contaras un poco si son escalas que son únicas o se complementan con otras. Y luego también otra segunda pregunta que la diferencia de la escala de Oslo con la escala de Leuven, que la escala de Oslo mide una percepción subjetiva, no cuantifica cuántos números de relaciones, sino que es más una percepción subjetiva. Si esto también tiene un impacto bueno, en cómo tenemos que interpretar los resultados. Sí, sí, yo creo que son escalas completamente complementarias a medir la soledad. O sea, estas en realidad no miden la soledad, pero miden su prima hermana, ¿no? Que es el apoyo social, de formas diferentes. En la medida en que hay pues, disponibilidad de añadir varias escalas, yo creo que es muy interesante, además de elegir una de las escalas de soledad, medir también cómo es esta red y cómo se percibe este apoyo social. Por lo tanto, son totalmente complementarias. Es diferente medir el apoyo social que la soledad, aunque ya veremos que hay algunos ítems, ¿no? que se parecen, porque al final en la soledad hay una falta de apoyo social a nivel emocional o social, con lo cual sí que se encuentran a nivel teórico, pero aquí está midiendo en positivo cuál es el apoyo que sí que tiene la persona, con lo cual totalmente complementario, y por eso yo lo veo como un complemento para poder entender estas personas que se sienten tan solas, ¿no? O menos, o más o menos, cómo es su red realmente, para poder ir entendiendo dónde se encuentran y desencuentran estos dos conceptos. Y ahora no sé si te he respondido todas las preguntas. Perfecto. Sí, sí, y bueno, sí, no, te quería, bueno, quizás la segunda parte era, por un lado, la de Leuven cuantifica cuántas relaciones tienes, por otro lado, la de Oslo es más subjetiva, ¿no? No cuantifica. Sí, esto también tiene un impacto en los resultados. Sí, sí, es que una es subjetiva porque lo tiene que ser, porque el apoyo Ujú. social percibido es el percibido, y si quieres saber cómo perciben su apoyo hay que preguntar eso. Y si en cambio piensas que ya lo más percibido ya lo tienes con la escala de soledad, que es totalmente sobre su percepción, porque es por definición, soledad es como lo percibe, a lo mejor más complementario sería la de Leuven, que es, vale, ¿cuántas están allí? ¿Cuántas están allí en contraposición a lo más percibido que ya lo miden la soledad, ¿no? Siempre
A veces los que cuando te pones con las escalas, hay dos cosas. Intentar, ostras, esto también es muy interesante, ir añadiendo escalas, que esto va sumando el tiempo y el gasto de investigadores haciendo escalas y del tiempo de la persona respondiendo escalas. Y otra cosa que sí que me gustaría decir de las escalas es que para mí a veces cuanto más interesante es la idea que queremos medir, más difícil es de medir. O sea, que siempre cuando ves el concepto apoyo social percibido es muy interesante y cuando ves las escalas es como, ¿cómo solo preguntar si los vecinos te pueden ayudar y si alguien, bueno, ya vemos que hay muchas cosas que no se preguntan en estas tres preguntas y que son Sí, muy importantes para la vida de las personas. O sea, tienen sus limitaciones y sobre todo al hacer intervención vemos muchas cosas. Yo vengo sobre todo de la intervención en soledad. Vemos muchas cosas, nos cuentan muchas cosas, las observamos y sabemos que esta escala que hemos elegido con toda la mejor intención y apostando para poder medir un impacto, ya vamos viendo que esa escala no será suficiente. Y por eso es tan importante. Yo llegué a la cualitativa, sí, para poder explicar con resultados que pasaban cosas en las intervenciones que las escalas no nos permitían decir. Las escalas te dicen, no ha cambiado, o algunas sí, ¿no? Pero no ha cambiado. Y dices, ya no ha cambiado esta escala, pero es que esta escala, claro, tal y como lo pregunta, hemos visto muchos cambios muy importantes que nos han contado, que hemos observado. Y aquí es donde la cualitativa ayuda mucho a complementar. perfecto. Muchísimas gracias, Laura, por la respuesta a las preguntas. Nos quedamos con esa idea también de las escalas, del uso, de la complejidad y también de la complementariedad con lo cualitativo, que bueno, también era una de las formas también que queríamos presentarlo en este seminario, incluyendo la parte cualitativa, que como has dicho también es sumamente importante. Ahora vamos a pasar a Juanma de la Universidad de Juan Pablo Lavide, que nos va a presentar la escala de Young. Así que Juanma, te damos paso. Muy bien, pues buenos días a todas, a todos. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir aquí pues, con tanta gente, lo primero, que siempre abruma, y también compartir pues, con diferentes perspectivas de análisis de las soledades, con aparte más de la salud pública, con Juan, que es de sociología como yo, y con Sara, que lo hace de una perspectiva también mucho más amplia. Es un placer. Y la verdad que me encanta ir escuchando lo que se va diciendo cada uno de las ponentes, lo que se va diciendo en el chat, porque pone el acento en lo difícil que es medir esto de las soledades. Ya sabéis que, bueno, como muy bien hace el nombre del observatorio, hablamos de soledades. Hablar de soledad ya se ha quedado obsoleto, porque vemos que, por un lado, hay muchos tipos de soledades y, por otro, cada una de esas soledades tiene muchas dimensiones. Estaba viendo, no conocía la verdad la página de que habían, la recopilación de escalas que había hecho el HIT. Y claro, aquí, cuando uno ve que hay 50 escalas para poder medir el apoyo social y que hay 200 para medir la soledad, dices, joder, pues si hay tantas, por un lado debe ser muy complicado, pero por otro lado, ¿cuál elijo? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la más conveniente? ¿Por qué no se pone la gente de acuerdo para medirlo de una manera más o menos homogénea? Si la mido con la escala de Jenny de John Gilbert, me va a salir algo diferente que si la mido con la escala del UCLA, como va a explicar ahora Sara. Pues claro, yo entiendo a todo el que hace una crítica a esta cosa de las escalas, y la entiendo muchísimo, además como estadístico, al menos de formación, la entiendo claramente. En este sentido, o sea, que sin querer partir aquí la vara hacia ninguno de los dos lados, en nuestros estudios hacemos diseños mixtos casi siempre que podemos, que tenemos el tiempo, que tenemos los recursos. Solo poner un minutito de cómo se hacen estas escalas, también para comprender de dónde vienen. Bueno, ha puesto ahí Laura algunas preguntas que uno puede decir, joder, pues eh, a veces tienen su complejidad. Si pasamos un poquito para adelante, la siguiente, por favor, un poco por ver cómo preguntamos en la escala de De Jong, pues se hacen una serie de preguntas un poco así, pues, por ejemplo, en la soledad, veis ahí en la escala de De Jong. Ahora vuelvo a esto un poco más con el detalle. La escala de De Jong
de 6 ítems, pues se pregunta sobre si siente una sensación de vacío al alrededor, si echa de menos la compañía de otras personas, si cuestiones, no sé, se siente abandonada a menudo. Es decir, son preguntas verdaderamente complejas que al introducirlas dentro de un cuestionario, claro, el tiempo es oro al hacer el trabajo de campo y a mí me preguntan si siento una sensación de vacío a mi alrededor y me lo tengo que pensar, la verdad. Pero es que tengo que responder rápido si sí, si no, o si más o menos estoy así. Todo esto nace, o estas ideas de estas expresiones sobre las que se preguntan, concretamente la de la escala de De Jong, la mayor parte de las escalas se hacen así, nacen de un cualitativo previo. En general, está seguro que es así. Para la escala de De Jong se hicieron una serie de entrevistas a una serie de personas muy variadas, aunque con unas características relativamente homogéneas en cuanto a vulnerabilidad, fundamentalmente. Y a partir de todas esas entrevistas y del análisis de las entrevistas, se obtuvieron, se sacaron afirmaciones que reflejaban de alguna manera lo que para esas personas significaba la soledad. A partir de ahí hay un proceso, en este caso es fundamentalmente desde escalas de validación, desde la psicología sobre todo, en la que se van construyendo este tipo de escalas cuantitativas. El proceso es más largo de lo que he dicho, hay un análisis de esas entrevistas, luego se metían dentro de entrevistas semiestructuradas, luego dentro de cuestionarios y al final pues hay un proceso de escalación y de medición. Entonces es curioso que las escalas nazcan de lo cualitativo, que creo que es importante también tenerlo en cuenta, y esto bueno, se hizo en los años 80, es decir, que hace ya tiempo de las escalas de John Gilbert, aunque algunas más nuevas porque se han ido simplificando. Y también es importante ver que las escalas al principio tenían como 40, 50 ítems, luego se han ido reduciendo hasta intentar cada vez buscar una escala que mida lo mismo, pero cada vez con menos ítems, por diferentes cuestiones. Una que tienen más sentido, especialmente en términos de construcción de los cuestionarios, y otras que tienen, a lo mejor desde el punto de vista menos sentido, que van en el ahorro de tiempos, que creo que lo ha contado Juan de alguna manera, a la hora de medir la soledad. Dicho esto, que es una medio apoyo, medio crítica a todas las escalas, la escala de De Jong, nosotros en nuestros estudios, todos los que hemos hecho hasta ahora, que ya han sido ya varios, hemos utilizado siempre esta escala de John Gilbert. Esta escala, si podéis ir a la anterior, porfa, nació, bueno, se fue construyendo en los años 80, en el 87 sacaron el artículo primigenio con la escala de 11 ítems, luego en el 2006 sacaron la escala de 6 ítems, que tiene normalmente 3 categorías de respuesta, con sí, no y más o menos, aunque el original tiene 5 categorías, cuando eran cuestionarios autoadministrados, con un sí y un no con exclamaciones, como sí mucho, sí, pero no tanto. Es una escala muy simple, es una escala sumativa, en la que cada categoría tiene un valor y eso se suma y hay una serie de puntos de corte. La verdad que no quiero entrar tampoco en el ensayo de los puntos de corte, aunque lo voy a mostrar un poquito más para adelante. Y la verdad que mide 2 dimensiones de la soledad, tanto la social como la emocional, cuya suma hace pues, esa soledad total o esa soledad sin más. Aparte, en la escala de 11 ítems, aunque con la de 6 también se puede sacar de alguna manera, se mide también la intensidad. En principio no era la idea era hacerlo de manera homogénea, pero sí que hicieron los puntos de corte validados para medir si la persona no se siente sola, tiene una soledad moderada o tiene una soledad severa. Si pasáis a la siguiente, las preguntas que se hacen en cada una de la original es la de 11 ítems, que tenéis ahí 5 ítems para la soledad social y 6 ítems para la soledad emocional, que luego se redujo también validada en el 2006, haciendo 3 ítems para la soledad emocional y 3 para la soledad social. Si pasáis a la siguiente, un segundito ya, veis que, bueno, como os digo, es sumativo y se mide de manera relativamente fácil y dependiendo de los puntos de corte nos podemos encontrar con que haya soledad o no haya soledad o de la intensidad que tenga. La verdad que nosotros la usamos porque es una escala que funciona bien, se usa en bastantes estudios, lo cual nos permite cierta comparabilidad, aunque esto va un poco
por gusto y desde el principio hemos usado la misma también porque para que en nuestros estudios tengamos la posibilidad de ir comparando, sobre todo, o por supuesto cuando hacemos estudios longitudinales, que tenemos uno hecho con 3 puntos, pero también cuando hemos ido haciendo estudios de otro tipo. La pregunta, una vez presentada así más o menos la escala, la pregunta que, si pasas a la siguiente, es que, qué bueno, ¿cuál uso? Pues la verdad es que si vais pasando, yo no tengo idea, no tengo idea, pero la idea es que sobre todo es que depende de aquello depende de aquello que queramos hacer. Entonces aquí yo me plantearía, nosotros en nuestros estudios nos planteamos varias cuestiones. Y la primera, si pasamos a la siguiente, es ¿para qué quiero yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque al final decidir una escala u otra no es una decisión neutral. De hecho, si miramos los estudios que hay sobre personas mayores, que son los más comunes de soledad en España, los valores casi nunca coinciden en términos estadísticos con sus intervalos de confianza. Y eso es porque en ocasiones se mide de una manera u otra. Entonces es una decisión importante. Esto aquí es una crítica absoluta a las escalas de este tipo. Entonces nosotros nos planteamos siempre cuál es nuestro objetivo de la investigación, pero muchas veces también, aparte del objetivo, es ver la muestra o la población con la que vamos a trabajar, y de manera conjunta, ¿cómo vamos a administrar el cuestionario? Normalmente tenemos administración de cuestionario en persona, hacemos también cuestionarios telefónicos y a veces nosotros no lo hemos hecho, excepto en una ocasión, lo hicimos durante la pandemia, lo hicimos con una con un cuestionario online a personas jóvenes, se hace online y se autoadministra, sea online, sea como sea, y la verdad que de muchas maneras. Y claro, entonces, dependiendo si el cuestionario se hace en persona, tenemos también más capacidad para para medirlo con escalas que sí que permitan añadir otras cuestiones más subjetivas que nos permitan verdaderamente ver si esa persona se encuentra en situación de soledad. Y también es muy importante ver el tema de la población. Para personas jóvenes, pues las escalas para personas muy mayores, la comprensión a veces de los ítems no es fácil. En cambio, para personas jóvenes, sí que tienen a lo mejor la posibilidad de tener una capacidad de comprender ciertos aspectos que recogemos en estas escalas. Pero también es importante ver que en esa interseccionalidad, por llamarlo así, de edades, de tipo de población, de tipo de administración y de objetivos, nos vamos a encontrar limitaciones. La verdad que, como podéis ver, no estoy diciendo nada porque es que verdaderamente no sabría recomendaros ninguna y siempre me gustaría saber qué es lo que vais a investigar para poder intentar deciros, pues yo creo, y no sé si estoy acertando, que la escala de De Jong de 6 ítems va a ser la mejor, o la escala de 3 ítems, la reducida de la Universidad de California de Los Ángeles. O si a lo mejor, que no siempre suele ser la opción, es mejor preguntarlo con una pregunta directa de si usted se siente sola o no se siente sola, o hacerla en conjunción con otra escala. O, y yo creo que es lo fundamental, intentar hacer algo que nos permita comprender de varias maneras la soledad. Creo que es interesante incluir cualquier escala, sea la que sea, seguro que va a ser buena, porque ya están todas validadas y tienen un uso pues, muy extendido. Incluir la escala, la pregunta directa, creo que es fundamental también para comparar también de qué manera hay una deseabilidad social en la respuesta, muy de sociología. Y luego incluir todas las escalas que al final se relacionan con la soledad, como son las que ha presentado Laura de manera brillante, de apoyo social percibido, súper relacionado con la soledad, de las escalas de aislamiento social. Y creo que también hay que incluir las escalas de salud integral, que en muchas maneras están relacionadas de manera bidireccional con las soledades. Entonces, bueno, esto es lo que os puedo contar un poco sobre lo que son las escalas. No quiero entrar tampoco en la cuestión cualitativa, nosotros la trabajamos mucho, pero yo creo que Juan lo ha dejado perfectamente claro y sin duda los diseños mixtos
la clave para medir, pero también sobre todo para comprender qué son estas cosas de las soledades. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Juanma, por la intervención, que ha sido muy clara y la verdad que has apuntado bastantes reflexiones interesantes y cuestiones abiertas de seguir discutiendo y debatiendo, porque la verdad que son debates muy interesantes a nivel metodológico también. Te quiero preguntar una pregunta del público, a ver si existe alguna escala que cuantifique la soledad de las personas con deterioro cognitivo leve. Bueno, esto está relacionado un poco con lo que comentabas, entiendo, depende qué escalas para personas más mayores o para personas jóvenes. No sé si hay alguna escala que sea especialmente útil para este caso. Sí, pues realmente no lo sé. O sea, a mí siempre han dicho que si no sabes las cosas, mejor decir no lo sé. Verdaderamente no lo sé, seguro que la hay, porque hay escalas para todo. En nuestro caso, cuando estamos trabajando con personas muy mayores, especialmente ahora que estamos trabajando en en centros residenciales, eh, eh, hacemos un criterio de inclusión en el que vemos si la persona tiene ese deterioro cognitivo leve, pero lo medimos normalmente con la misma escala, incluyendo también esa pregunta de ítem único, que a veces es que se comprende mejor. No lo sé, pero si tuviera que decir algo, si estuviera trabajando con personas con deterioro cognitivo leve, intentaría utilizar la escala más simple que hay. Hay una escala de 3 ítems que es muy simple y funciona muy bien y combinarlo con la medición directa. Pero nada, me la apunto también para investigarlo y para buscarlo por mi cuenta, sí, sin duda. Perfecto, muchas gracias, Juanma. Mm. Y una última pregunta que te pido brevedad, aunque sí que es Sí. una cuestión respecto a lo que acabas de comentar, respecto a los enfoques mixtos de usar pues estudios en metodologías cuantitativas y cualitativas. ¿Nos puedes dar, aunque sea un par de apuntes de cómo lo hacéis o, bueno, Ujú. cómo lo hacéis? Sí, muy breve. Bueno, aquí también igualmente depende de la muestra, del objetivo. Por ejemplo, en el último que hemos hecho en residencia, tenemos también con jóvenes, es decir, la verdad que tenemos varios, pero que tenemos con residencias que ha sido, la verdad que muy instructivo y nunca lo habíamos hecho y hemos aprendido muchísimo. Tenemos por un lado un breve cuestionario para medir cuestiones muy directas, muy claras, y luego un breve guión bastante abierto, porque bueno, aquí Juan nos puede contar que tiene mucha más experiencia en las entrevistas en cualitativo, en entrevistas a personas mayores, un guión bastante abierto. Y la experiencia nuestra lo que nos ha hecho aprender es que la mejor manera de administración del diseño mixto es hacerlo verdaderamente mixto, en la que se van entreverando las preguntas que hacemos del cuestionario, con una medición, con una escala Likert clásica, por ejemplo, con las preguntas de la entrevista. Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro y que funciona muy bien para ser así didáctico. Si le preguntamos la autopercepción de la salud, que decimos, ¿cómo se encuentra usted de salud? ¿De muy mala a muy buena? Pues a partir de ahí, cuando en general, si hacemos la pregunta así, nos dice, jo, pues la verdad es que muy bien no estoy. Claro, eso no está dentro de nuestra escala. Entonces, se va haciendo la pregunta que en principio era cerrada, haciendo cada vez más abierta y vamos haciendo una mezcla entre la administración del cuestionario y la realización de la entrevista. Nos ha funcionado muy bien, la gente se abre más, coge más confianza, no siente que están haciéndole una encuesta, que viene muy bien también para la recolección de la información, pero a la par estamos recogiendo la información que nos interesa en términos cuantitativos. No sé si con eso respondo de una idea así Sí, en general. sí, perfecto. Sí, perfecto. Sabemos, bueno, sé que lo has respondido en muy poco tiempo, pero estos apuntes que creo que son muy interesantes. También esto que comentas de cómo trabajáis Ujú. con esta técnica mixta, realmente mixta, como dices, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, Juanma, Otras. por la excelente intervención. Vale. Quedo a vuestra disposición para lo que haga falta. Gracias. Ahora vamos a dar paso a Sara Masilla para que nos explique la última de las escalas que vamos a presentar el día de hoy, que es la escala de UCLA. Y bueno, fundamentalmente ella
se va a referir a la escala de UCLA reducida, pero ahora nos lo va a contar. Sara, adelante. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer primero, ¿no?, la invitación a participar en este webinario y aprovechar para pedir disculpas probablemente por el sonido de fondo, porque me encuentro en mi itinerario de viaje y voy a proyectar la voz lo máximo posible para que se me escuche bien. Estoy encantada, absolutamente encantada de poder estar en este webinario compartiendo las impresiones, ¿no?, y las reflexiones con investigadores de tan reconocida trayectoria como Laura, como Juan. Muy contenta con conocer, ¿no?, un poco la alineación que hay entre las diferentes perspectivas, aun viniendo de diferentes escalas o compartiendo incluso desde las diferentes metodologías, ¿no?, la importancia de tomar una aproximación más completa para poder comprender, ¿no?, qué es lo que las personas sienten y expresan y trasladan cuando se refieren a esta experiencia subjetiva de soledad, ¿no?, en este sentimiento de soledad. En mi caso voy a centrarme en la escala UCLA, voy a centrarme, como bien ha dicho Adrián, en la escala breve, pero comienzo brevemente compartiendo el recorrido de esta escala, ¿no?, hasta llegar a esta de 3 ítems. Y en la siguiente diapositiva podemos ver cómo, bueno, pues las escalas UCLA, la llamo en plural, porque bueno, ha venido de varias trayectorias, ¿no? La primera se publicó en torno a los años 80, inicialmente en un formato autoinformado, ¿no? Estaba orientado a ser un cuestionario autocumplimentado y era la primera aportación que se realizaba para tener un cuestionario que permitiese captar este sentimiento de soledad de manera sencilla, ¿no?, relativamente sencilla, aunque se ha mejorado de diferentes maneras, primero introduciendo ítems, digamos, en sentido inverso para intentar captar que no hay una tendencia a responder de forma automática y tener unas mejores cualidades psicométricas, y además en una tercera versión se mejoraron algunos de los conceptos, algunos de los ítems para que fuera más comprensible, porque tenía algunas elaboraciones un poco más complicadas. Las opciones de respuesta en esta primera son de cuatro puntos y oscilan entre nunca, raramente, a veces y a menudo. Y los que están en negrita y que en la siguiente diapositiva extraigo de forma más clara, ¿no?, más sintética para que haya menos ruido visual, tenemos la escala UCLA de 3 ítems, ¿no?, que es la que finalmente se ha propuesto bueno, como una de las herramientas más sencillas y a la vez validadas que existen para medir la soledad, ¿no? En este caso es una escala con 3 opciones de respuesta que se pregunta, ¿no?, que es aplicable en formato de entrevista y además es aplicable en formato autocomplementario. Y en las siguientes diapositivas he recogido brevemente cómo es la aplicación, ¿no?, cómo la podemos utilizar o cuáles son, podríamos decir, un poco las ventajas o lo que capta con esta escala. Se puede utilizar tanto en formato de entrevista personal como en formato entrevista telefónica. De hecho, es de esta manera en la que se aplicó, se redujo y se propuso esta escala más breve de la escala de soledad. Es muy útil cuando tenemos protocolos más largos, cuando incluimos otras variables, como bien decía Laura, ¿no?, y Juanma, otras formas de incluir unas aproximaciones más completas a la soledad, y oscila entre 3 y 9 puntos. Esta escala a priori no tiene punto de corte, quiere decir que a mayor puntuación, mayor sentimiento de soledad, pero no tiene un punto de corte en el que haya soledad o no soledad. Aunque sí que hay algunos autores que han elaborado algunos trabajos en los que toman como punto de corte los 6 puntos, ¿no? De esta manera capta, ¿no?, y aparentemente diferencia bien las personas que se sienten más solas, es decir, una mayor intensidad,
de pues las personas que se sienten menos solas, que serían las que tendrían menor puntuación. Y en las siguientes, bueno, ¿para qué las podemos utilizar, ¿no? Bueno, lógicamente para medir, para tomar los puntos de partida, tanto en los estudios o en las intervenciones, para establecer niveles de prevalencia de la soledad, ¿no? En este caso de esta soledad, pues digamos, una percepción de sentimientos de soledad y bueno, pues se ha estado realizando, se ha tomado, ¿no? Y se ha utilizado con mayor frecuencia en los últimos años para medir pues estos resultados de las estrategias políticas, ¿no? Se ha recomendado ya en la estrategia de Reino Unido y cada vez más se utiliza porque es una forma muy sencilla de medir esta experiencia. Y para finalizar, bueno, pues algunas cuestiones pues más críticas o más sí, o ambivalentes, ¿no? Como todo, como todo. En la siguiente tenemos efectivamente nos permite saber cuál es el nivel de soledad percibida de una persona. Esto, en este sentido, lo que es importante mencionar es que mide la soledad, digamos, general, ¿no? Pero sobre todo tiene una tendencia a captar comparativamente mejor la percepción de aislamiento, digamos, que la percepción de otras soledades, ¿no? Como los componentes más subjetivos, emocionales, sociales, ¿no? O incluso existenciales que permiten otras escalas. Algo que vemos es que hay una tendencia a que la presencia o ausencia de compañía sea uno de los ítems que más uno de los ítems que más eh, puntúa habitualmente, ¿no? Y otra de las cuestiones que parece llamar la atención o que parece ser relevante es que, por ejemplo, cuando nos encontramos con personas que, por lo que sea, conviven, ¿no? O que tienen presencia de otras personas alrededor, parece captar ligeramente peor o parece no centrarse tanto la experiencia subjetiva de soledad que las personas trasladan con las respuestas a estos ítems. Por lo tanto, es eso, un poco reiterar que parece captar esa percepción de aislamiento más que la soledad pues en su complejidad, ¿no? Y nada, simplemente mencionar que no permitiría captar dimensiones concretas y por tanto resulta a veces un poco complicado que las mejoras que se producen a través de las intervenciones repercutan esta soledad si van vinculadas pues, a esta necesidad de intimidad, a esta necesidad de pertenencia. Sí, un poquito hasta aquí la preparación de la exposición que tenía sobre la escala UCLA. Muchísimas gracias, Sara, por la explicación, que creo que ha sido muy clara y vamos, sí, ha quedado muy claro. Quería transmitirte una pregunta del público bueno, dice respecto a la escala, si no hay punto de corte, depende un poco de la valoración que se haga después de los resultados. Bueno, has dicho que hay un punto de corte, algunos autores que lo establecen en 6, pero en el caso de que no establezcas punto de corte, ¿cómo interpreta los resultados? Esto, por ejemplo, sería más útil, por ejemplo, para medir las intervenciones de soledad, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos la intervención, el resultado, comparamos las medias, ¿no? Unas personas, unos grupos que han pasado por una intervención, lo que podemos utilizar es como el resultado total y hacer una comparación de las medias, ¿no? O hacer ahí bueno, pruebas estadísticas que permitan establecer desde la suma total. Pero sí que es cierto que este autor, que fue en 2013, creo, si no recuerdo mal, cuando estableció este punto de corte. Habría que ver si hay algún estudio validado en España, ¿no? Que nos permita saber si este punto de corte se aplica igual, si representa igual, ¿no? Si capta igual a las personas, pero a priori, digamos que, como siempre, lo más correcto, riguroso, sería utilizar la puntuación total en lugar del punto de corte. Muy bien, muchas gracias. Y
queríamos preguntarte también, bueno, esta escala, como dices, mide la percepción o la soledad a nivel más general. No sé si estáis utilizando esta escala con otras escalas que midan la soledad desde otros ámbitos, desde otros puntos de vista. No sé si, por ejemplo, con la escala de Oslo-Leuven podría ser interesante para medir también el apoyo social. Bueno, no sé si en vuestro trabajo también cómo combináis esta escala con otras, porque entiendo también que esta escala de UCLA, lo fácil que tiene, también lo ha mencionado Juanma, es que es sencilla de responder. También en cuanto al tiempo y a la complejidad de respuesta es bastante asequible para las personas. Entonces, un poco para entender también, has hablado de limitaciones, cómo también superar esas limitaciones. Habitualmente sí que la utilizamos, la escala UCLA, con primero la pregunta directa de soledad, esa la utilizamos siempre. En otras ocasiones la hemos utilizado también con la escala de John Kirber y con la escala Lumen. ¿Qué sucede? Que cuanto más aplicamos escalas, más convencidos estamos de lo que cuesta a las personas utilizar no solamente los formatos de respuesta, sino cambiar constantemente entre formatos de respuesta. Tenemos al final no podemos olvidar que las personas de repente están invitadas a responder en unas escalas de respuesta, en unas opciones de respuesta cerradas que cambian entre frecuencia, entre presencia o no de fenómenos, entre número de personas que tenemos en la red de apoyo social. Entonces eso produce sin duda una fatiga que es importante tener en cuenta a la hora de establecer los escenarios, a la hora de establecer los protocolos, porque va a influir de forma significativa en los resultados. En el momento que las personas se cansan, probablemente nos cansamos a la hora de cambiar, ¿no? y de entender las diferentes variables y las diferentes opciones de respuesta. Pero sí que es importante también a la vez tener esta aproximación más completa, porque si no, no sabemos que nos estamos dejando fuera. Sí que lo óptimo sería, como siempre, o lo recomendable y lo apropiado sería directamente comenzar desde cuál es el objetivo de la investigación, cuál es el objetivo de la intervención, para poder diseñar correctamente el protocolo de investigación en los que incluyamos diferentes escalas. Vale, perfecto. Pues nos quedamos con esto también, la importancia de ver cuál es el objeto de la investigación y el objetivo de la investigación, porque creo que lo habéis señalado todas vosotras en vuestras diferentes intervenciones. Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias, Sara, por las intervenciones. Ya vamos, como son las 11:33, vamos a cerrar el webinario dando paso a Matilde. Ya quería agradecer, antes de despedirme, la participación de todos los ponentes y de todos vosotros y vosotras, que hemos estado más de 165 personas conectadas en todo el webinario. Así que agradeceros por vuestra intervención. Hay algunas preguntas en el chat que están llegando ahora, que no vamos a poder contestar, pero bueno, estamos a vuestra disposición siempre en el observatorio para responder a las preguntas que vayan llegando en nuestro buzón. Así que muchas gracias, Matilde. Lo tuyo para la despedida. Bueno, he hecho en falta que no se pudiera hacer una rueda entre los cuatro, ¿verdad?, de intercambio de opiniones. Así que empezaré diciendo continuará, como las series de televisión, continuará, porque esto yo veo que puede ser un grupo de trabajo que se convierte en una gran herramienta formativa. Bueno, empezaré formalmente dándos las gracias a los cuatro profesores, a López Doblas, a Colplanas, a García González y a la investigadora Masilla. Por cierto, que para recordar lo que os he dicho al principio, de que daremos la bienvenida a nuevos nombres de investigadores y académicos que están interesados y trabajando en este tema, os contaré el detalle de que cuando el grupo técnico del observatorio llevó una propuesta a la primera reunión de investigadores y de universidades, yo creo que fue Cerny, dijo, ¡ay, pues no está Matías! Tenéis que contar con Matías, con la fundación. Bueno, pues eso es un hecho, y entonces, por favor, no dejéis
las diferentes asociaciones, los profesores y profesoras de la universidad, de sugerir, no lo vamos a considerar ni amiguismo ni nepotismo, sugerir personas que os parecen interesantes para este trabajo. Creo que en este grupo se puede hacer una tarea de formación importantísima. Según os escuchaba, decía, fijaros si hacemos con el tema de todos los técnicos de las diferentes asociaciones que están en el Observatorio Soledades, un trabajo sobre técnicas y hacer que llegue a todos los técnicos de todas las asociaciones, que en algunas se pueden sentir algo solos. Si lo hacemos con el voluntariado especializado de jóvenes, de mayores, de personas con discapacidad, conseguimos que se aprenda a trabajar mucho más en la escucha. Se nos ocurren ideas. A mí una de las que se me ocurrió al empezar este seminario era lo importante que era que preparemos otros sobre la evaluación, la mejor evaluación, las sencillas cuando se está haciendo un trabajo pequeño en un municipio pequeño, pero también la evaluación de los planes estratégicos de soledad que van naciendo, la evaluación de las grandes medidas o políticas que se desarrollan para luchar contra la soledad o para prevenir la soledad mejor y en primer lugar. Y todo esto puede salir del trabajo de este grupo en colaboración, por supuesto, con otros muchos. Entonces, quiero dejaros este sabor a que en el Observatorio Soledades pensamos que este grupo va a hacer masa crítica y va a ser muy útil para el conjunto de las asociaciones sociales, de las ONG sociales, de la economía social, pero también para todos los que estamos trabajando en el tema de las soledades. Y terminaría diciendo que, Juan Manuel García González ya sabemos los trabajos que está haciendo con Cruz Roja Juventud, pero he escuchado a Juan López Doblas que van a empezar a trabajar en Granada en el tema de la juventud. Pues no dejéis de conectar con nosotros, creo, os lo terminaremos de confirmar, pero está reservado el 15 de enero. El 15 de enero el Observatorio Soledades de la Fundación 11 va a presentar un trabajo sobre la soledad de los jóvenes. Y esto nos va a dar, yo creo que bastante información para seguir profundizando en la soledad y en la soledad no solo de los mayores y de las personas con discapacidad, sino de las personas jóvenes. Creo que puede ser un trabajo que os va a dar ideas para los que estáis empezando a preparar o a continuar. Bueno, pues y algo muy técnico, pero que no sé si se ha ido contestando por parte del observatorio. Veo que hay muchas preguntas diciendo, pasadnos la presentación, pasadnos. Mirad, nosotros las presentaciones las pasamos automáticamente si los ponentes nos dan autoridad para hacerlo y autorización. Y segundo, incluso, como veis, incorporamos otros materiales que nos llegan cuando pues Adrián o Lidia conversan con ellos para la preparación de la reunión. Y no olvidéis que en nuestra página web cada seminario va colgándose, poniendo unas conclusiones y poniendo enlaces de todo lo que hemos tratado. Por lo tanto, dentro de unos días, toda esta información está a vuestra disposición y a la disposición de las personas con las que vosotros hayáis comentado en el futuro inmediato sobre lo que os ha parecido este seminario. Creo que nada más, Adrián, para no salirnos del tiempo. Muchas gracias a todos y dadle vueltas de todo lo que podemos seguir haciendo y proponiendo al grupo de trabajo de investigación y conocimiento.